Yo quiero agradecer la oportunidad, porque en definitiva estos momentos, estos encuentros, son momentos que uno tiene que valorar como la oportunidad para poder compartir, recorriendo, poder recibir aportes, críticas, propuestas. Pero en este momento de inauguración consideramos esto como una excelente oportunidad para varias cosas. En primer lugar, felicitar y celebrar la decisión de que en este lugar, adentro de Montevideo, estemos desarrollando, y digo estemos porque si bien es una propuesta de la Asociación Rural, en realidad hoy es un símbolo del Uruguay agrointeligente en la capital de la República, y lo primero que hace eso es romper o contribuir a romper con las viejas contradicciones campo-ciudad, y el valor más importante que tiene, más allá de lo tecnológico, más allá de los avances, más allá de lo comercial y más allá del trabajo en el cual participan miles de personas, tiene que ver con lo cultural y con lo social. El Uruguay de la contradicción Puerto Pradera, que todos hemos vivido, vive y lucha, como digo siempre, y seguimos encontrando esas falsas oposiciones, ciudadanos de alguna manera con, con ciudadanos de aquel célebre filósofo Baferreira, practicamos hasta el exceso la falsa oposición. Y si hay una falsa oposición que ha cundido en la sociedad y en la cultura del Uruguay, es la de la contradicción entre el campo y la ciudad. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene esta exposición es contribuir a romper con eso y al mismo tiempo construir lazos de integración social, de integración regional y de integración económica. Desde el punto de vista tecnológico, no voy a abundar en lo que seguramente recorriendo la exposición todos van a poder apreciar. En lo que tiene que ver con la ganadería, a la tradicional y primera innovación tecnológica en la historia del Uruguay moderno, que fue la genética, y por eso el Prado, lo digo cada vez que voy a inaugurar el Prado, pues el mejoramiento genético es el símbolo de la primera innovación tecnológica en la historia económica del Uruguay. Se vienen agregando las necesarias innovaciones en otros campos de la ciencia y en otros campos de la economía que tienen que ver con la construcción de competitividad. Innovaciones que generan inversiones que construyen competitividad, que es la que nos permite diferenciarnos, promovernos e insertarnos en los mercados internacionales. ¿Cuánto de ello podremos ver aquí en materia de producción animal, en materia ya sea de carne o de leche, como también de producción vegetal, producción forrajera, y lo que normalmente no visualizamos como un sector exportador, que lo será, en más o menos tiempo y en más o menos medida lo será, porque Uruguay viene desarrollando sistemas de producción vegetal intensivo, me estoy refiriendo a frutas y algunas hortalizas, que tienen en el mercado regional y en el mercado internacional posibilidades de comercialización mucho más difíciles que la de la carne y de la leche, pero que son posibles en la medida que levantemos algunas restricciones que están de la portera para afuera. La unidad agroalimentaria es una de ellas. Poder disponer de un lugar donde se puedan consolidar y uniformizar partidas de productos que puedan llegar a los estándares internacionales es una de ellas. Lo siguiente que quiero decir es que esta es aprovechando la oportunidad de comunicar, que reiterar una vez más lo que mencionábamos ayer en el lanzamiento del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, un potente sistema de información que promovimos desde hace 5 años, que hemos financiado en su articulación, en su diseño, en su estructuración con un financiamiento del Banco Mundial, pero que involucra a 32 instituciones de este país. Esa potente plataforma en capas sucesivas de información geográfica
que nos va a poder permitir integrar productividad forrajera con productividad animal, historia de producción, productividad con clima, trazabilidad de los animales con sistema de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna vez dije a modo de ejemplo, y lo reiteré en la Expoactiva hace un mes, hoy vendemos un campo con un título de propiedad y un plano de mensura. Dentro de 15 o 20 años vamos a vender un campo con una historia clínica de lo que ese campo produjo, qué aplicaciones de agroquímicos tuvo, cómo respondió frente a diferente situación climática, cuántos kilos de carne produjo, cuánto pasto produjo porque lo monitoreó con un satélite. ¿Y por qué digo que dentro de 15 años esa va a ser la realidad? Porque el activo más valioso que tiene este país, después de su gente, el activo más valioso que tiene este país es su campo, es su tierra. El proceso de transformación económica más profundo de los últimos 100 años de historia del Uruguay tuvo que ver con la valorización de la tierra en los últimos 10 años. Simplemente hagan la cuenta. ¿Cuánto valía la tierra, valor de mercado en el año 2004, dividido PBI, y compárenlo con lo que vale hoy, dividido PBI, y nos vamos a asombrar. Y cuando hacemos la cuenta de cuánto invertimos en investigación, también nos sorprendemos. Es decir, Uruguay está en el medio de la tabla de los países de América Latina, del medio para abajo, cuando comparamos inversión en investigación sobre PBI nacional. Pero encabeza por lejos la tabla cuando dividimos investigación agropecuaria dividido PBI agropecuario. En un PBI agropecuario que se ha multiplicado fuertemente, seguimos teniendo 2,1 de investigación. Y en esa investigación no solamente están las decisiones tomadas desde la órbita pública, sino que acá hay varios. Las 3 o 4 primeras filas están representadas por gente que participa o ha participado en el cogobierno de institutos públicos no estatales que tienen que ver con la investigación, o institutos sectoriales como el INAC o como el INALE o como el INAVI. Ese país, con ese activo institucional, tiene solamente un destino: crecer y desarrollarse si somos capaces de cumplir adecuadamente algunos de los factores que están listados en la política planificada en 5 ejes estratégicos. Competitividad e inserción internacional. Nosotros no vamos a crecer vendiendo hacia el mercado interno. Podemos crecer en la granja. Tenemos una ley de granja dando vueltas por ahí que tiene entre sus objetivos aumentar el consumo interno en el país. Pero fuera de los productos de la granja, el mercado interno no absorbe más producción. Ya comemos 96 kilos de carne por persona, entre todas las carnes. Ya tomamos leche fluida o sus derivados, 224 litros de leche por persona. Por lo tanto, nuestro crecimiento es el mundo de 9.000 millones de habitantes, y dentro de los 9.000 millones, consumidores con altos estándares de exigencia, que es a ellos a los que tenemos que aspirar. Ese mundo requiere que seamos eficientes en la construcción de una inserción internacional inteligente, proactiva, que responda rápidamente a los problemas que el comercio de alimentos tiene. Hace unos días tuvimos uno y ya hemos respondido y está resolviéndose. Lo vamos a seguir teniendo porque estamos hablando de biología. No estamos hablando de cosas que se hacen bajo techo y que dependen de aspectos mecánicos. No lo quiero minimizar su campo de acción, señor intendente, pero esto es mucho más complejo que hacer tornillos. El segundo es el de la intensificación sostenible. No vamos a crecer si no estamos completamente convencidos de que el pan que generamos hoy no es hambre para mañana. Y eso tiene que ver con un uso responsable de nuestros recursos naturales. Lo digo hasta el cansancio. Ni tampoco vamos a lograr el éxito si no construimos instrumentos de adaptación al cambio climático que nos genera un mes una sequía y al mes siguiente una inundación, teniendo históricamente una variabilidad climática alta, pero mucho más alta en los últimos años. Adaptación al cambio climático es tener sistemas de información que nos permitan generar instrumentos de cobertura de riesgo para transferirle el riesgo de un productor a una compañía de seguros. ¿Cuánto de lo que lanzamos ayer como plataforma de información, Sistema Nacional de Información Agropecuario, tiene que ver con adaptarse al cambio climático? Y tampoco lograremos el éxito, al menos en términos sociales
y económicos sociales si todo eso no lo hacemos considerando la perspectiva de los pequeños y medianos productores. Vengo y tuve que reagendar, vengo de la Comisión de Constitución y Código del Parlamento de defender la ley de abigeato que promovimos. La ley de abigeato no hay que analizarla desde el punto de vista de la coherencia entre la pena que se propone, incrementada por cierto, y el valor de la propiedad que se protege. La ley de abigeato hay que concebirla como una señal clarísima que deben recibir los 13.500 productores de ovinos que tienen menos de 200 o 300 ovinos y que tienen en el ovino la oportunidad de promoverse y de desarrollarse con una actividad que tiene las proteínas rojas de mayor demanda y de mayor valor en el mundo, en un país que está haciendo esfuerzos para acceder a los mercados de carne ovina con hueso, pero que no va a ser posible si el individuo que es un asalariado rural o que trabaja en otra actividad y tiene al ovino como un complemento, o el pequeño productor que tiene 300 o 400 ovejas, no está protegido. No estamos protegiendo al gran capital. Por cierto, que tampoco entramos en la contradicción del gran capital. El Uruguay puede y debe integrar el mismo derecho, dije una vez y me han pegado como loco cuando dije que el derecho de las ovejas no estaba por debajo de los perros, y alguna prensa interpretó que yo quería matar los perros, pero sigo diciendo lo mismo, el derecho de las ovejas no está por debajo del derecho de los perros. Y por eso es que le metimos el diente a los temas de la ley de bienestar animal, no porque no conozcamos que va a ser compleja y que genera todo tipo de opiniones, pero no podemos ser un país agrointeligente y no tener control sobre aquellos predadores de 2 patas o de 4 patas que afectan nuestros sistemas productivos. La ley de la granja que está promovida apunta a darle un salto cualitativo a esa ley para mejorar los instrumentos de apoyo y promoción tecnológica. La ley de biotecnología que estamos reglamentando en estos días tiene que ver con eso. El Uruguay moderno es el Uruguay de la biotecnología, no es el Uruguay del uso de los recursos naturales. El Uruguay agrointeligente, como nos gusta llamar, es aquel que sobre la base de ventajas comparativas naturales edifica inteligentes ventajas competitivas para agregar valor. Y cuando hablo de agregar valor, también, como bien decía Daniel, esta feria simboliza lo que es el agregado de valor. Esa falsa oposición de producción agropecuaria es producción primaria y no genera valor agregado. ¿Qué es esto si no es valor agregado? El valor agregado implícito en el producto, aún antes sin ningún proceso de transformación. Y por último, porque no los quiero aburrir, en el Consejo de Ministros del lunes comunicamos el envío formalmente con la firma de los 3 ministros correspondientes de las modificaciones a la ley de riego. Lindo día para hablar de riego, pero esto que ahora sobra, hace un mes atrás faltaba. Y este país, cuando yo empecé de ministro, tenía 52 pivots de riego y hoy tiene 410. Y no es mérito mío, es la iniciativa, el impulso y la vocación de riego que agricultores hicieron por una razón muy clara. El potencial productivo de los cultivos es mayor con riego que sin riego. El crecimiento del riego en Uruguay requiere de un cambio legislativo profundo. Y reitero lo que dije el lunes, va a haber un antes y un después en la historia económica del Uruguay si somos capaces de inteligentemente aprovechar eso que sobra y termina en el Océano Atlántico y lo transformamos en un activo valioso. El 90% de los países del planeta tienen déficit hídrico. Para muchos países identifican que el recurso más importante que le va a faltar en el siglo XXI es el agua. Alguien me decía el otro día, ¿por qué hablaste del siglo XXII? Porque cuando pensaron en las reformas que este país hizo, este país hoy es un país portuario porque hubo alguien que tuvo la valentía a fines del 1800 de crear un puerto, de hacer la reforma del puerto de Montevideo. Hoy nadie discute la trazabilidad en el Uruguay, la trazabilidad ganadera. Y seguramente, como ayer decía el vicepresidente de la ANI,
contar con un Sistema Nacional de Información Agropecuaria será para un investigador dentro de 10 años lo mismo que es hoy una computadora. Los que hicimos una tesis haciendo el análisis estadístico en la computadora de la Facultad de Ingeniería, yo como soy abuelo puedo hacer historia de hace 30 y pico de años, lo que hicimos la tesis llevando los datos a la Facultad de Ingeniería en una computadora que costaba 6 o 7 millones de dólares y era grande como esta carpa, nos preguntamos hoy cómo podemos hacer algo sin una computadora personal. La misma pregunta se la harán quienes investiguen, gestionen, trabajen, inviertan dentro de 10 años. ¿Cómo hacíamos para tomar decisiones sin un sistema de estas características? ¿Qué tendrá que ver eso con lo de hoy? Tiene todo que ver. La institucionalidad, la proyección internacional, la construcción institucional, la investigación como primera parte del proceso de innovación, teniendo muy claro que la investigación es el proceso en el cual invertimos dinero para generar conocimiento y la innovación es el proceso en el cual usamos el conocimiento para generar dinero. La falsa oposición entre innovación e investigación que nos tuvo postrados añares, por suerte el Uruguay la superó. De manera que en el Uruguay democrático, en el Uruguay inclusivo, en el Uruguay competitivo, en el Uruguay agroexportador, se sintetizan los principios que están en la causa de esta exposición, lo que a ustedes los llevó a hacer esta exposición acá, pero significan para la comunidad nacional mucho más que comercializar máquinas o que mostrar tecnologías. Yo les agradezco la atención, les agradezco la oportunidad de haber podido compartir con ustedes algunas ideas. Muchas gracias.